Aquella mañana, el sol parecía haberse levantado con una resaca monumental, al igual que yo. Mis ojos abrieron lento, como si cargar cada párpado pesara toneladas. Me aventuré a levantar la cabeza del colchón, y allí estaba, la calle 42 del Capotillo, listo para arrastrarme como un torbellino de misterio y locura. Los colores vivos de las fachadas cuentan historias que habla de fuerza y un espíritu indomable. Cada edificio es un testimonio de la creatividad y la fuerza de voluntad de los que habitan este barrio. Andando por la vía, me encontré con personajes que parecían salidos de una novela de García Márquez. Oye, aquí, El Roberto ahora estamos aquí en la playa sin arena, que tú sabes que es lo que. la playa sin arena, my people. Oye, ¿qué es lo que, bro? Califa Suárez, la vuelta. Califa En Suárez. la playa sin arena, la Guava, Capotillo. ¿Qué es lo que? La gente del cartel de Jalisco Nueva Generación, bendiciones, parte del Negro Bello. Pon el de 30, Ovidio Guzmán, el jefe. Pon el de 30. Aquí, las risas se mezclan con los suspiros y las charlas de la vida diaria son la savia que mantienen unida a esta tribu. Que hace calor y de todo, no tenemos para ir por un resort, pero vamos para la sur, si nos bajamos mejor, lo controlamos aquí para que esté claro. Exactamente, el Oye, bloque controlado. La cosa está dura, pero aquí nos refrescamos. Estamos aquí, mira, tú no estás viendo esa agua cristalina. Sí, totalmente. Ahí se ve el fondo. Tú le llevamos esa agua. Chacho, está bien Güey. acá, turístico aquí, Esto está en verdad, esto está cascana, pero nosotros pusimos la playa sin Exactamente. arena. Le llega porque en vez de mira una playita, mira cómo están los niños, mira cómo están, mira, graba eso. Dímelo, Donald Trump, tú aquí metido, la gente de Nuevo León que están quemando. Nuevo Laredo. Ay Dios, allá en Guapa. Tíralo. Mira, Mira el otro. Tú le digas que República Dominicana, a pesar de todo, tiene su lado, su encanto, donde se pueden divertir. Le llega que todo el problema, mira, a pesar de esto tenemos problemas con la contaminación, pero el gobierno tiene que tomar carta en ese asunto de la contaminación. Tú sabes que por eso se desarrollan sí, los tienen virus. que limpiar el área, de verdad, porque esta vaina aquí está demasiado bonito como Se para que- desarrollan los virus, tú sabes, contaminación, el calentamiento global, volar las líneas rojas. Oiga que lo que en verdad, si usted y yo tiene que estar pendiente, que de Ay, nuevo brother. viene la Unión Soviética. Ya tú la sabes, ya URU, tú sabes, la gente mía de allá, de Ucrania, Al Qaeda. Venezuela. México, La gente de Argentina. En el España, Pacho, allá en México, PR. En todos los lados estábamos metidos como un colalé, Sabe Califa que lo Suárez, que la no vuelta. Pero detrás de esas sonrisas se esconden luchas silenciosas que han moldeado a quienes cruzan esta favela. En las esquinas gastadas también se juegan los sueños de los jóvenes. En medio de los tropiezos brota la sed de conocimiento y superación. Cada libro es un pasaporte para un futuro distinto y cada juego es un recordatorio de una infancia que merecen tener. Hola, hola, feliz tarde. Y claro, la chismosa mayor sabía más de los chismes de todos que las redes sociales juntas. La bruja de la 42 veía el porvenir en sus cartas desgastadas, mientras que Don Elixir vendía sus pociones místicas que prometían hasta curar los corazones más rotos. El tiempo avanza y las risas de los niños que juegan quedan suspendidas en el aire. Es un recordatorio de cómo los momentos efímeros
pueden dejar una marca duradera. Cada paso que daba en la calle 42 era como sumergirse en un mundo de sensaciones. Los sonidos, los olores y la energía me envolvían por completo. Calle 42 pertenece al sector Capotillo, que según los rankings de criminalidad cuenta con la fama de ser uno de los barrios más peligrosos de Santo Domingo. La gente de la 42, mi gente, activo. Bajo mundo. Gente sana, gente saludable. En todo el ensanche Capotillo viven alrededor de 50.000 habitantes, de los cuales unos 7.000 viven en la 42. La 42 es un lugar lleno de contrastes, desde las luchas internas hasta las risas que resuenan en cada esquina. Es como un caleidoscopio de experiencias. No puedo evitar sentir empatía por las dificultades que la gente enfrenta hoy en día en sus vidas diarias. Las luchas en el acceso de servicios básicos, la educación y el empleo son evidentes. Sin embargo, también me inspira ver cómo la comunidad se une para superar obstáculos y brindarse apoyo mutuo. Las bocinas de las tiendas y los bares pelean por mi atención, anunciando ofertas que te prometen hacerte millonario comprando un jugo. Y de fondo, el reggaetón y el dembow se juntan en un mix musical que no puedes ignorar, ni aunque quieras. Hasta el perro del vecino parece que se apuntó a bailar. No hay ningún secreto que la 42 en el Capotillo es un sitio que atrae a un montón de curiosos. Lo confirma la visita de estrellas internacionales como Ozuna, Anuel, el Alfa, que recientemente hizo un video aquí lanzando billetes al aire a todos los habitantes que estaban cerca. Se puede ver aquí el descuido del gobierno. No vienen a recoger la basura a tiempo. Los aromas que conquistaban mi nariz eran una mezcla de sabores que te hacen mover el bote. El olor del café recién hecho se funde con el dulce abrazo de las empanadas calientes que el pana vendía en la esquina. «Epa bro, una empanadita para curar el alma», gritó el pana mientras le guiñaba el hambre que rugía en mi estómago. Historia dominicana, Capotillo emerge como un escenario vital de heroísmo. Fue aquí en los años 63-65 donde la guerra de la restauración desplegó su telón de valentía. Los corazones dominicanos, hartos de la dominación española, se alzaron con fervor y con la determinación de restaurar su ansiada independencia. En ese fatídico día, el 16 de agosto de 1863, un puñado de patriotas dominicanos guiados por Santiago Rodríguez y Gregorio Luperón se alzaron y conquistaron la fortaleza de San Luis, aquí en Capotillo, trazando así los primeros trazos de una guerra que resonaría en los pasillos del tiempo. Mi corazón y mi tripa están librando una batalla de épicas proporciones por decidir qué tragar. Me tientan con un mondongo que supuestamente resuelve todos los dramas de la vida y una bandera que es como un carnaval de sabores en un plato. En cada taller chiquito y en cada puesto de la calle se teje el sustento de familias enteras. La 42 es una mezcla de negocios donde manos laboriosas transforman lo que sea en obra de arte y productos que no vas a encontrar en ningún otro lugar. Ubicada en la ciudad de Santo Domingo Este, es una vía corta de menos de 600 metros que limita al sur con la avenida Duarte y al norte con el respaldo José Martí.
El día se acaba y la 42 empezó a cambiar. Las risas de los chamacos jugando al escondite llenaban el aire. Sabía que era la hora de despedirme de esta locura, pero algo dentro de mí decía que no iba a olvidar jamás las vueltas y los giros que me regaló la 42 del Capotillo. Así que mientras me alejaba me juré que algún día regresaría, porque en esa locura, en ese embrollo estruendo de sonidos y colores, encontré algo único. Descubrí que la vida en su forma más pura y vibrante. Y aunque la 42 puede ser un desastre, es un desastre que me robó el corazón. Si alguna vez te toca dar un paseo por la 42, recuerda que no solo caminas sobre pavimento, estás pisando la historia de una gente que jamás deja de pelear, amar y soñar. Esto es la 42, donde la vida estalla en su máximo esplendor. Si te gustó este video, dale like, y si no te has suscrito, pues este es el momento perfecto para hacerlo. Hasta la próxima.